El otro día escuché a mi mamá hablando por teléfono con mi sobrino y le dijo: te compré de regalo un juguete. Mi sobrino, muy ansioso, le dijo: ¿qué me compraste? ¿Me compraste Legos? Mi mamá le dice: no, algo mucho mejor, te compré un spinner, un fidget spinner. Yo había escuchado muchas veces estos spinners, pero nunca había tenido uno en las manos. Interrumpo y le digo: mamá, ¿ya lo compraste? ¿Está aquí en la casa? Me dice: sí, está ahí en una bolsa. ¿Me lo prestas? Lo tomo. Empiezo a jugar, le doy un par de vueltas. No lo encontré mucha gracia. Le sigo dando un par de vueltas y de repente le digo: mamá, ¿tú puedes comprar otro? Y me dice: sí, por. Ya, perfecto, porque este me lo voy a dejar yo. No tengo idea por qué funciona. No tengo idea si funciona más con la gente que tiende a ser más ansiosa o si es que esto me provoca ansiedad cuando no lo tengo y cuando lo tengo se me calma la ansiedad. No tengo idea, pero ese algo es lo que no me ha dejado soltar esto en 72 horas. ¿Qué es todo esto de la ansiedad? Y la ansiedad, en términos muy simples, es un desorden. Hay muchas formas en las que uno puede eliminarla. Hacer ejercicio, juntarse con gente que te apoye, y dentro de esa categoría están los famosos juguetes antiestrés. ¿Y qué es lo que hacen? Que son tan mágicos, y es que agarran todos tus puntos de información que están dispersos y los enfocan en un solo lugar. Y quienes me conocen saben que si hay algo que me gusta es agarrar objetos físicos, traducirlos como una metáfora, de manera que me ayude a mí a entender un poco mejor la vida. Entonces yo estaba jugando con mi spinner, tenía una amiga al lado, y de repente me pongo a pensar y le pregunto: ¿tú puedes ver mis dedos acá atrás? Y me dice: no. Digo: ¿por qué no los puedes ver? Me dice: porque están tapando. ¿Qué está tapando? Me dice: el spinner. Yo le digo: exactamente. Hay un obstáculo que está tapando la posibilidad de que tú puedas ver mis dedos atrás, ¿verdad? Sí, pero no entiendo, Melanie, ¿cuál es tu problema? Le dije: no, no hay ningún problema, al contrario. Si tú permites que el obstáculo que te está impidiendo ver siga su camino y da un pequeño impulso, una pequeña iniciativa, y lo dejas ir, te puedes enfocar en lo que hay más allá. Cuando tú dejas de enfocarte en el problema mismo, puedes ver más allá, por lo tanto puedes ver la solución. Y lo mismo pasa con nuestra vida. El problema está en que muchas veces no sabemos qué es lo que queremos, no sabemos qué es lo que estamos buscando, y a veces necesitamos un objeto que agarre todos los puntos de atención y los reúna en un solo lugar. Muchos piensan que este es un invento del 2017 y la razón inicial por la que se creó esto fue creado como un remedio, fue creado como una solución a un problema. ¿Cómo es posible que este año sea algo tan popular y que casi todos tengan uno en su bolsillo, siendo que es exactamente el mismo objeto de hace 25 años, que por 25 años pasó totalmente desapercibido y muchas veces desconocido? Y toda la diferencia es la perspectiva en cómo te presentaron esto. En algún momento te lo presentaron como un remedio, como algo asociado a un problema, pero hoy te lo presentaron como un juego que te ayuda a controlar tu ansiedad. No está enfocado en el problema en sí, está enfocado en pasar un buen rato mientras solucionas los problemas. Esta semana vi una película y pienso realmente que cada persona debiera verla cada día de su vida. Se trataba acerca de una niña de aproximadamente 6 o 7 años de edad que vivía con su tío y que nunca conoció a sus padres. Esta niña un día se entera que su padre está vivo y que nunca se dio el lujo de ir a conocerla. Se pone a llorar desconsoladamente. Su tío la agarra, la sube al auto y le dice: ven conmigo. Y la lleva a un hospital. Y se quedan en la sala de espera y la niña le pregunta: ¿qué estamos haciendo acá? El tío le dice: aguanta un poco más. Seguía esperando el momento perfecto para mostrarle la razón por la que le llevó al hospital. El tío toca la pierna de su sobrina para despertarla. La niña empieza a despertarse desorientada. Mira a su tío y el tío le indica que mire hacia una puerta de allá. Toda la gente que estaba en la sala de espera gira su cabeza hacia la puerta. Están todos expectantes para saber qué es lo que va a pasar. La puerta lentamente se empieza a abrir y sale un hombre extremadamente cansado. Sonríe y dice: "It's a boy". Es un niño. El tío la había llevado a la sala de maternidad. La niña está observando todo esto, sus ojos empiezan a brillar y le dice: tío, ¿qué está pasando? Y él le dice: exactamente así fue cuando tú naciste. La niña le pregunta: ¿así de feliz? Y él le dice: así de feliz. Y ella lo mira y le pregunta: ¿pero quién salió a decir que yo era una niña?
El tío la vuelve a mirar y le dice: yo salí por esa puerta. Yo vine a dar la noticia de que una hermosa niña había llegado a este mundo. La niña salta de su silla, no se pregunta si está bien, si está mal, si le va a dar vergüenza o va a hacer el ridículo, porque esta niña entendió de una manera tan pura lo hermoso que es estar vivo. Tal como el tío sabía perfectamente el valor de su sobrina, lo mismo hace Hashem con nosotros. Hashem sabe cuánto vale cada uno de nosotros. Nos toma, nos dice: vamos a dar un paseo, y nos muestra cosas hermosas. Esta niña pudo ver desde afuera lo que ella pensó que nunca tuvo. Logró ver más allá de sus penas, más allá de sus problemas, y logró entender realmente qué es lo importante. La comunidad judía de Chile, y por qué no decirlo el mundo, perdió a una gran persona, una persona que yo no tuve el mérito y el placer de poder conocer en profundidad, pero me bastó con ver la cantidad de gente que se reunió el día de su entierro. Esta persona no era famosa, no era una estrella de la televisión ni del cine, no era un cantante. Era una persona común y corriente, una persona de carne y huesos. Pero lo que lo hacía tan grande era que vivía cada día de su vida como 24 horas de oportunidades para disfrutar, 7 días de oportunidades para autosuperarte, 365 días de oportunidades para no enfocarte en los problemas, para asombrarte por cada detalle que Hashem puso en este mundo como una herramienta para poder seguir avanzando, no para frenar, no para quedarnos en lo negativo. Cada obstáculo que se nos presenta en el camino está ahí solamente para nosotros poder superarnos y ver realmente que hay mucho más allá detrás. Y ahí es cuando realmente empezamos a vivir. Besrat Hashem, podamos todos poder aprender, aunque sea una fracción, de esta gran persona que dejó este mundo, de Zeharia Rafael Ben David. Que Hashem eleve su alma lo más alto posible y que Besrat Hashem, de ahora en adelante, podamos escuchar solo buenas noticias.